Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para algo realmente especial. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar sin aliento. Una historia que habla de amor incondicional, de lealtad inquebrantable y de un gesto que te va a hacer sentir de todo. El título ya les dio una pista: Can lo da todo por Demet, el gesto que te dejará sin aliento. Sí, señores, hoy vamos a hablar de una historia real, una historia que me conmovió profundamente y que creo que merece ser compartida. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Me encanta compartir con ustedes historias como esta, y créanme, tengo muchas más preparadas. Suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, pongámonos cómodos y prepárense porque la historia de Can y Demet es algo que no van a olvidar fácilmente. Todo comienza en... La historia de Can y Demet es una de esas historias que parecen sacadas de una novela, pero no, es real. Demet, una joven mujer era el centro de la vida de Can. Eran una pareja, sí, pero en realidad eran mucho más que eso. Eran mejores amigos, cómplices, almas gemelas. Se conocieron hace años y desde entonces, sus vidas estaban entrelazadas de una manera increíble. Su conexión era palpable, una conexión que la gente notaba al instante. Se reían juntos, lloraban juntos, y se apoyaban en cada paso del camino. Can, un hombre era el pilar de Demet. Siempre la escuchaba, la animaba y la hacía sentir la persona más importante del mundo. Demet, una mujer irradiaba alegría y vitalidad. Ambos compartían una pasión por, lo que fortalecía aún más su vínculo. Disfrutaban de las pequeñas cosas de la vida, desde las tardes soleadas hasta las noches estrelladas. Su hogar, un pequeño apartamento era un reflejo de su amor, cálido, acogedor y lleno de recuerdos. Pero la vida, como sabemos, a veces nos presenta desafíos inesperados. Un día, Demet recibió un diagnóstico que cambió todo. Un golpe devastador, un golpe que sacudió su mundo y el de Can por completo. Imaginen el impacto, la tristeza, el miedo que debieron sentir. La noticia fue como una tormenta que se abatió sobre ellos, una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. El diagnóstico fue un duro golpe para ambos. La incertidumbre, el miedo a lo desconocido y la angustia por el futuro se apoderaron de ellos. Demet al principio se sintió abrumada por la noticia. La imagen de su futuro, lleno de sueños y proyectos, se oscureció repentinamente. Sin embargo, la valentía y el amor de Can la ayudaron a levantar la cabeza y a enfrentar la situación con esperanza. Can, al enterarse de la enfermedad de Demet, no dudó ni un segundo. No se paralizó por el miedo, no se rindió ante la adversidad. Al contrario, tomó una decisión: dedicar su vida a Demet y luchar con ella, codo a codo, contra la enfermedad. Y cuando digo luchar, me refiero a luchar con todas las letras. La noticia impactó no solo a la pareja, sino también a sus familias y amigos. El círculo íntimo de ambos se unió para brindar apoyo, consuelo y aliento. Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, las visitas y los gestos de cariño se multiplicaron. La solidaridad y el amor fraternal se convirtieron en pilares fundamentales para superar el dolor y la incertidumbre. Comenzaron una lucha épica, una batalla contra el tiempo y la enfermedad. Can se convirtió en el soporte emocional de Demet, su roca, su apoyo constante. La acompañaba a todas las citas médicas, la consolaba en los momentos de dolor y la animaba a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban. Se convirtió en su enfermero, su consejero, su todo. Aprendió sobre la enfermedad, sobre los tratamientos, sobre los efectos secundarios y sobre cómo cuidar a Demet de la mejor manera posible. Can se sumergió en el mundo de la medicina, consultando a médicos, leyendo libros y buscando información en Internet. Quería entender la enfermedad, saber cómo funcionaba y qué podía hacer para ayudar a Demet. Se convirtió en un experto en el tema, lo que le permitió tomar decisiones informadas y brindar el mejor cuidado posible. Las citas médicas se convirtieron en una rutina. Can acompañaba a Demet a cada consulta, escuchando atentamente las explicaciones de los médicos y tomando notas detalladas. Se aseguraba de que Demet entendiera todo lo que se le decía y de que se sintiera cómoda y segura.
Los momentos de dolor eran frecuentes. Los tratamientos, a menudo agresivos, causaban efectos secundarios debilitantes. Khan estaba allí para consolar a Demet, para secar sus lágrimas y para recordarle lo fuerte y valiente que era. Le preparaba comidas especiales, le leía sus libros favoritos y la animaba a reír, incluso en los momentos más oscuros. Pero no solo se limitó a estar a su lado. Khan hizo algo más, hizo algo increíble, algo que demuestra la magnitud de su amor. Para financiar el costoso tratamiento de Demet, Khan estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Aquí es donde la historia realmente se pone interesante, aquí es donde se ve la verdadera esencia de su amor. El tratamiento que necesitaba Demet era costoso, mucho más allá de lo que podían permitirse. Los seguros médicos no cubrían todos los gastos, y la pareja se enfrentaba a una dura encrucijada: cómo pagar el tratamiento que podía salvar la vida de Demet. Khan, para poder pagar el tratamiento, tuvo que vender. Imaginan. Abandonar posesiones materiales, dejar atrás años de esfuerzo y trabajo. Pero para Khan, no hubo dudas. La vida de Demet era más importante que cualquier cosa material. Dejó de lado todo lo que tenía, todo lo que consideraba suyo, y lo vendió para poder pagar el tratamiento. La decisión de vender sus pertenencias no fue fácil. Significaba dejar atrás recuerdos, comodidades y aspiraciones. Pero Khan, con la mirada fija en el bienestar de Demet, no vaciló. Vendió su que era un. Luego se deshizo de su que representaba. Finalmente vendió su que simbolizaba. El proceso de venta fue emocionalmente agotador. Khan tuvo que despedirse de objetos que habían sido parte integral de su vida, objetos que le recordaban momentos felices, logros y sueños. Sin embargo, cada vez que sentía la tentación de aferrarse a algo, recordaba la mirada de Demet, su sonrisa y su necesidad de vivir. Eso le daba la fuerza para seguir adelante. Y no solo eso. Además de vender sus pertenencias, Khan se esforzó al máximo, trabajando sin descanso, sin importar la hora, sin importar el cansancio, con un solo objetivo en mente: salvar a Demet. Se enfrentó a un sinfín de obstáculos, pero nunca se rindió. Su determinación era admirable. Era como si tuviera una fuerza sobrehumana, impulsada por el amor que sentía por Demet. Para complementar los ingresos de la venta de sus posesiones, Khan asumió múltiples trabajos. Trabajaba de día en su empleo habitual, y por las noches y los fines de semana aceptaba trabajos temporales. Realizaba tareas y acumulando horas de trabajo sin descanso. Además de trabajar, Khan solicitó préstamos bancarios y buscó ayuda financiera de familiares y amigos. Aunque al principio le costaba pedir ayuda, la necesidad de salvar a Demet le dio la valentía para superar su orgullo y buscar apoyo en todos los frentes. La presión financiera era constante, pero Khan se mantuvo firme. Cada vez que se sentía desanimado, recordaba el amor de Demet y la promesa que le había hecho: luchar hasta el final. Pero la historia no termina ahí. Mientras Demet luchaba contra la enfermedad, Khan se dedicó a hacerla reír, a mantener viva la chispa de la alegría en su vida. Organizaba sorpresas, le escribía cartas de amor, le recordaba cada día lo mucho que la amaba. Creaba momentos especiales en medio del caos, creando recuerdos que ambos atesorarían para siempre. Hacía de cada día un momento, a pesar de la situación, un momento valioso. A pesar de la gravedad de la situación, Khan se esforzaba por mantener una actitud positiva y optimista. Sabía que la risa y la alegría eran fundamentales para el bienestar de Demet, por lo que hacía todo lo posible para hacerla sonreír. Organizó numerosas sorpresas para Demet. Preparaba cenas románticas en casa, decoraba el apartamento con globos y flores, y organizaba salidas a lugares especiales. Cada sorpresa era una muestra de su amor y una oportunidad para crear nuevos recuerdos felices. Escribía cartas de amor a Demet, expresando sus sentimientos, su admiración y su esperanza. Cada carta era un testimonio de su amor incondicional y una fuente de consuelo y fortaleza para Demet. Le recordaba a Demet cada día lo mucho que la amaba, con palabras y con acciones. La abrazaba, la besaba, le susurraba al oído palabras de cariño y la miraba a los ojos con ternura. Creaba momentos especiales en medio del caos. Cuando Demet se sentía débil o enferma, Khan le leía libros en voz alta, le ponía su música favorita y la consentía con mimos y cuidados. Y aquí es donde llegamos al gesto que, como les dije, los dejará sin aliento. El gesto que encapsula todo el amor de Khan.
Porque además de todo lo que hizo para animarla, para darle fuerzas, Khan decidió. Sí, se tatuó el nombre de Demet en el pecho como una promesa, como un símbolo de su amor eterno. Un tatuaje que llevaría consigo para siempre, una prueba visible de su devoción inquebrantable. El momento en que Khan reveló su tatuaje a Demet fue emotivo e inolvidable. Después de meses de lucha y sacrificio, Khan quiso demostrar a Demet, de la manera más tangible posible, su amor incondicional y su compromiso eterno. Se preparó para el momento con cuidado. Eligió un tatuador de confianza, y le explicó lo que quería. El tatuaje debía ser sencillo pero significativo, un recordatorio constante del amor de Demet. El día de la cita, Khan estaba nervioso y emocionado. Cuando vio el tatuaje terminado, sintió una profunda satisfacción. Se había tatuado el nombre de Demet en el pecho junto a un corazón, como una promesa de amor eterno. Luego llegó el momento de mostrarle el tatuaje a Demet. La llevó a un lugar especial, y se quitó la camisa, revelando la inscripción. La reacción de Demet fue de sorpresa y emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su corazón se desbordó de amor. Se acercó a Khan, lo abrazó y le susurró al oído palabras de agradecimiento y cariño. Ese momento fue un punto de inflexión en su lucha. La imagen del nombre de Demet tatuado en el pecho de Khan se convirtió en un símbolo de esperanza, fuerza y amor incondicional. Le recordaba a Demet que no estaba sola, que Khan siempre estaría a su lado, sin importar lo que sucediera. Imaginen la emoción de Demet al ver ese gesto. Imaginen la conexión, la fuerza que le dio ver el nombre de la persona que amaba grabado en la piel de Khan. Fue un gesto que no solo decía te amo, sino siempre estaré aquí contigo. Y ese, amigos míos, es el poder del amor verdadero. La historia de Khan y Demet trascendió las fronteras de su ciudad. Se convirtió en un ejemplo de amor y dedicación, inspirando a personas de todo el mundo. Su historia fue compartida en redes sociales, medios de comunicación y eventos públicos, llegando a audiencias masivas. Las personas se sintieron conmovidas por la valentía de Khan y la fortaleza de Demet. Su historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de valorar a las personas que amamos y de luchar por nuestros sueños, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Khan y Demet fue un éxito en las redes sociales. Las publicaciones, los vídeos y los artículos sobre ellos se compartieron miles de veces, generando millones de visualizaciones y likes. Las entrevistas en medios de comunicación aumentaron la popularidad de la pareja. Khan y Demet compartieron su historia en programas de televisión, radio y periódicos, llegando a un público más amplio. En eventos públicos como charlas motivacionales y galas benéficas, la historia de Khan y Demet fue un ejemplo de perseverancia y amor. Su testimonio inspiró a otros a luchar por sus sueños y a demostrar amor a sus seres queridos. Ahora, ¿qué pasó con Demet? La historia afortunadamente tiene un final esperanzador. Después de meses de lucha, de tratamientos, de noches sin dormir, Demet. La enfermedad fue derrotada. La determinación, el amor y la dedicación de Khan, sumados a la fortaleza de Demet, lograron el milagro. El tratamiento, aunque duro, funcionó. La alegría inundó sus vidas de nuevo. Una nueva etapa comenzó para ellos. Después de meses de tratamiento y sufrimiento, Demet recibió la noticia que tanto había esperado: la enfermedad estaba en remisión. Los médicos le informaron que los resultados de los análisis eran positivos y que podía comenzar a planificar un futuro sin la sombra de la enfermedad. La alegría inundó sus vidas. Khan y Demet se abrazaron, llorando de felicidad y agradecimiento. Celebraron la noticia con una cena especial y se prometieron disfrutar cada momento de sus vidas. Una nueva etapa comenzó para ellos. Demet recuperó su energía y vitalidad. Khan continuó cuidándola y apoyándola, pero ahora con la alegría de saber que el futuro era brillante. Juntos planificaron un futuro lleno de sueños y proyectos. Viajaron, se casaron y disfrutaron de cada día como un regalo. Y aunque esta es una historia con final feliz, es importante recordar que no todas las historias terminan así. Pero lo que importa es el mensaje, el ejemplo que nos da Khan. El mensaje de que el amor verdadero no tiene límites, que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la persona que amas. El ejemplo de lealtad, de compromiso, de entrega total. La historia de Khan y Demet nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del mundo, y que es capaz de superar cualquier obstáculo. Es importante recordar que esta historia no es solo sobre un gesto,
es sobre la esencia del amor. El amor en su forma más pura. Es sobre la lealtad incondicional, la dedicación, el sacrificio, la resiliencia y la fortaleza. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que amamos y de demostrarles nuestro amor cada día. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más compasivos y a amar con todo nuestro corazón. Esta historia no se limita a una sola pareja. Sirve como un ejemplo para todos nosotros. Nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción. Es una elección diaria de compromiso, apoyo y sacrificio. Nos enseña que la lealtad es un valor fundamental en cualquier relación, y que debemos estar dispuestos a estar al lado de nuestros seres queridos en las buenas y en las malas. Nos motiva a ser más compasivos y a ayudar a quienes nos rodean. Nos inspira a vivir cada día con gratitud y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Y bien, llegamos al final de esta historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Es una historia que me tocó el corazón y que espero que a ustedes también. Quiero resumir rápidamente los puntos principales. Hemos hablado de Can y Demet, una pareja con un amor inquebrantable. Hemos visto cómo Can, ante la enfermedad de Demet, dio absolutamente todo para salvarla. Vendió sus posesiones, trabajó incansablemente y finalmente realizó un gesto que nos dejará sin aliento: se tatuó el nombre de Demet en su pecho. Una muestra de amor puro y entrega total. Y al final, un final feliz, aunque no todas las historias lo tengan. En resumen, la historia de Can y Demet es un testimonio de amor, lealtad y dedicación. Nos muestra cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y cómo el sacrificio y el compromiso pueden transformar nuestras vidas. El amor es el hilo conductor de esta historia. El amor incondicional que Can sentía por Demet lo impulsó a darlo todo. El amor que Demet sentía por Can le dio la fuerza para luchar contra la enfermedad. La lealtad es otro elemento clave de esta historia. Can nunca abandonó a Demet. Estuvo a su lado en los momentos más difíciles, brindándole apoyo y consuelo. Demet, a su vez, confió en Can y en su amor. El sacrificio fue una parte fundamental de la historia. Can sacrificó sus posesiones, su tiempo y su comodidad para salvar a Demet. Demet sacrificó su salud y su bienestar para luchar contra la enfermedad. La resiliencia es un valor importante en la historia. Can y Demet superaron muchos desafíos y adversidades. Su fortaleza mental y emocional les permitió seguir adelante. Finalmente, la esperanza es el mensaje final. A pesar de las dificultades, Can y Demet nunca perdieron la esperanza. Creían en el amor y en la posibilidad de un futuro mejor. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. Si les llegó al corazón, si les hizo reflexionar o si simplemente les gustó, déjenme un comentario abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué les pareció la historia de Can y Demet. ¿Qué fue lo que más les conmovió? ¿Qué aprendieron de esta historia? Cuéntenme. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan esta historia con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Ayúdenme a que esta historia llegue a más personas y a que todos podamos ser inspirados por el amor incondicional. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos porque créanme, vienen más historias impactantes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima.